Cuando era pequeña me gustaba mucho el libro de la selva. Me parecía increíble que un niño pudiera criarse entre animales. Luego descubrí que la realidad supera la ficción porque se habían producido varios casos de niños y niñas criados por monos, perros o incluso lobos. Uno de esos niños era español. Es el caso del cordobés Marcos Rodríguez, que a los 5 años fue vendido a una familia a cambio de casa y comida y acabó viviendo en una cueva con un pastor de cabras. Cuando este murió, se quedó solo y sin pretenderlo fue acogido por una familia de lobos. Son historias alucinantes que dan que pensar. Aunque los seres humanos somos adaptativos por naturaleza, al final todos necesitamos sentirnos parte de algo, de una tribu, de una comunidad. Los vínculos son importantísimos para los animales y para los humanos, vitales, diría yo, para nuestro desempeño y para nuestra salud mental. Y más ahora, cuando las tecnologías tienden a fomentar el individualismo y provocan aislamiento. Nunca hemos estado más conectados y a la vez más solos o más perdidos. El Foro Mundial adoptó hace poco el concepto de policrisis para referirse a las muchas crisis a las que nos estamos enfrentando como humanidad. Choques geopolíticos, económicos, tecnológicos, crisis climática, etc. Así las cosas, para enfrentar esta realidad que nos ha tocado vivir y que también afecta a lo laboral, desarrollar competencias sociales y emocionales se convierte en recurso fundamental y en ello la educación tiene un papel crucial. Porque estas competencias se pueden y se deben entrenar, como veremos, sobre todo en edades tempranas. Son, al tiempo, fundamentales para el éxito académico y profesional de universitarios y titulados y un recurso esencial para desarrollarse como ciudadanas y ciudadanos hoy, en tiempos donde la salud mental conforma una gran pandemia, a veces silenciosa. Las relaciones humanas, entre pares pero también estudiante-docente, se vuelven esenciales en cualquier etapa educativa. Y también a nivel institucional, escuelas, institutos, universidades, etc., están llamados a desarrollar estrategias y a disponer de recursos para acompañarlos, orientarlos y asistirlos, ¿por qué no?, en la parte emocional. En el ámbito universitario, cuidar la relación con el alumnado, en sentido amplio, es vital. No solo porque forma parte de su función social, sino porque se convierte en herramienta esencial para fortalecer los vínculos y el sentido de pertenencia de unos estudiantes cada vez más ausentes, también en sentido emocional. Las universidades aspiramos a ser algo más que tramitadoras de títulos y cada vez estamos más concienciadas de que esas buenas relaciones no se cultivan solo durante la estancia en la institución, sino que pueden germinar en potenciales estudiantes y madurar en egresadas y egresados. Por ello, este episodio se centra en la importancia de estos vínculos, en esa relación de escucha y guía. No hablo de acompañamiento al alumnado durante la enseñanza-aprendizaje, tema que ya tratamos en otro episodio de esta temporada, sino de ir más allá. Se trata, en resumidas cuentas, de que su paso por la universidad no se limite a lo académico, sino que también cuide lo emocional y les suponga una experiencia vital, más humana y personalizada, adaptada a sus necesidades formativas y personales, fomentando con todo ello los lazos con las instituciones, pero también la implicación académica y el no abandono. Porque la neurociencia y la investigación educativa respaldan efectivamente que el sentido de pertenencia favorece el aprendizaje, la motivación y la permanencia. Si en el capítulo anterior hablábamos de pensar para aprender, el planteamiento de esta entrega se podría resumir en pertenecer para aprender. Hablamos de bienestar emocional, acompañamiento, comunidad, experiencia de estudiante, sentimiento de pertenencia o relación con alumni, entre otras cuestiones, de la mano, como siempre, de voces diversas, tanto expertas como gestoras educativas. Bienvenidas y bienvenidos a Los Innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 22. Personas más que matrículas. Atender las emociones y afianzar los vínculos en educación. Anda, mira quién me acaba de salir en Instagram. ¿Quién es esa?
Hombre, Fernando, parece mentira que no la reconozcas. ¿Quién es? Pues Magdalena Trillo, la profesora de Fundamentos del Periodismo. A ver. ¡Ah, sí! Buah, yo es que a esa clase de esa mujer creo que he ido a 2 y ya no he ido más, porque es que para ver a una mujer hablando con un PowerPoint de fondo, pues no voy, no pierdo el tiempo. ¿Pero qué dices? Si sus clases eran precisamente las más entretenidas. Ah, sí. Bueno, pues sería a partir de la segunda clase, pero vamos, ya te digo que no ha habido ninguna asignatura así que yo recuerde en la carrera que me haya hecho apasionarme por la carrera, ni ha habido ningún profesor así que yo destaque, ni he tenido ni siquiera sentido de pertenencia con la universidad. La verdad que no ha sido una muy buena experiencia. En el mes de mayo de 2026 se dio a conocer un correo electrónico del decano de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad Pompeu Fabra, dirigido al alumnado de primero y segundo, en el que se quejaba de las faltas a clase. Oye, pues qué pena, porque de verdad te digo que yo sentí una conexión especial desde el primer momento, pero tanto con los compañeros como con los profesores, ¿eh? O sea, yo de verdad te digo que si pudiese, yo volvería a repetir los 4 años de carrera. Ahora mismo. Que sí, pues yo totalmente al revés. Yo si pudiese habérmelos ahorrado, me los hubiera ahorrado, porque es que además de que no tenía ningún tipo de sentimiento de pertenencia, ni con la asignatura, ni con los profesores, ni con nada. Además estaba súper estresado todo el rato con exámenes, con fechas, con trabajo. Es que no lo pasé nada bien. ¿Y no probaste a decírselo a los profesores? ¿A los profesores? Pues la verdad es que no me caía bien ninguno, ni tenía una buena química con ninguno. ¿A quién se lo iba a decir? Hombre, ya, pero a veces es necesario, porque yo me acuerdo también que tuve un par de semanillas que lo pasé regular, estaba bastante estresada, pero bueno, que hablándolo fueron súper comprensivos, me entendieron en todo y la verdad que me ayudaron en todo lo posible. Quizás tú también le tendrías que haber hablado, ¿eh? Sí, puede ser. El absentismo universitario es un problema estructural y creciente. Un estudio reciente de la Universidad Autónoma de Barcelona data este absentismo en el 40% y en algunas facultades puede llegar al 60%. Todas las universidades en general, no solo españolas, en Estados Unidos pasa exactamente igual. Los alumnos no van a clase. En Estados Unidos muchas de las clases se graban y muchos alumnos prefieren verlas grabadas a ir a clase. Claro, lo ven en su casa más cómodo, en el sofá, dice ver a la clase y dice que tampoco es que esos alumnos saquen luego peores notas. No, porque han visto la clase en vídeo y se han estudiado los temas. Pero por comodidad, no tener que trasladarse, no tener que ir, una serie de cosas que eran impensables hace, por ejemplo, 10 años. Se está produciendo un cambio que tendrá que generar un cambio en cómo robar la atención de nuevo, cómo ser capaces de captar la atención de un alumnado que está hiperestimulado sensorialmente. Lo que yo sí es intentar motivar a hacer la metodología docente presencial mucho más atractiva para que los alumnos tengan interés en venir a escucharnos, porque si realmente no vienen a clase hay que ver las dos caras, o sea que parte de la culpa la tenemos el profesorado y parte de la culpa la tienen ellos, que se están como acomodando, ¿vale? Entonces tenemos que hacer que nuestras clases sean necesarias para ellos, para que entiendan lo que es la materia, que de hecho lo hacemos, ¿vale? Que cuando van a tutorías y le explicas el problema, ellos lo entienden y dicen, ostras, era así, ¿vale? Pero tenemos que hacerles ver que es que si no vas a ir a clase va a ser muy complicado que tú te enteres de realmente y adquieras todos los conocimientos de esa asignatura. El catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández de Rocal, y la directora de Secretariado de Vida Universitaria de la Universidad de Sevilla, Lourdes Miró, son dos de las voces que nos acompañan en este capítulo. Como escucháis, tienen presente el desafío del absentismo del alumnado. Por supuesto, hay distintas razones para que ello ocurra. Pablo hablaba de un cambio en la capacidad de atención, pero hay más. Los catedráticos de Sociología Ramón Llopis y Antonio Ariño, ambos de la Universidad de Valencia, lideran un proyecto llamado Vía Universitaria. En una encuesta reciente de esta iniciativa daban estas razones. Aumento de estudiantes que compatibilizan sus estudios con un trabajo parcial o alguna actividad remunerada. Estudiantes que estiman que rinden más por su cuenta que yendo a clase. Otros que afirman que las clases son aburridas o son pedagógicamente insatisfactorias. Parece valorarse más, en general, las clases prácticas, los trabajos individuales y el sistema de evaluación continua de acuerdo a esta encuesta. Me pregunto también si es una cuestión de pereza por parte de algunos estudiantes que priman lo cómodo del sofá para aprender consumiendo los vídeos a los que aludía Berrocal. Si hoy se confunde economía y personalización, el potencial de estos vídeos, con comodidad e impaciencia, y si hay, en fin, pérdida de interés por los procesos de aprendizaje tan importantes, pienso, como el resultado. Lo hablaba con Berrocal en su entrevista.
Si el alumnado no viene a clase, sea por la razón que sea, cambio de hábitos, falta de interés, de motivación o de vínculo, el vínculo con las instituciones se hace cada vez menor. Pero además se pierde también algo esencial cuando no es que no entre a clase, sino que lo que ocurre es que ni aparece por el centro. Participar de la vida universitaria y de los espacios de relaciones entre pares y de aprendizaje informal. Vaya, la famosa cafetería de algunas facultades, el lugar desde el cual, os aseguro yo misma, y más de uno y de una, intercambiamos apuntes y aprendimos muchísimo en nuestro caso. El estudiante no debe pasar por la universidad simplemente para conseguir un título, sino que tenemos que hacer que la universidad forme parte de ese estudiante, que él se sienta una parte activa, participe en la vida universitaria. Conocer al alumnado, hacerlo venir o de alguna forma implicarlo, es clave. Se trata de afianzar los vínculos más allá de lo meramente académico, también en lo personal y en lo emocional. Al margen de lo que compete al profesorado o de lo estrictamente vinculado a enseñanzas oficiales, las propias instituciones tienen, en este sentido, un importante quehacer para luchar contra el absentismo académico y la distancia personal. Se trata de hacerles ver que la universidad es algo más que clases, que es más bien una experiencia que les puede cambiar la vida y que hay muchos recursos para ellos que trascienden el aula. Iniciativas que buscan esa conexión personalizada y humana de la que hablaba al inicio y que se puede crear desde antes incluso de que se conviertan en universitarios. Los brazos tienen que quedar totalmente rectos, la espalda recta. En capítulos anteriores os hablábamos del Salón del Estudiante de la Universidad de Huelva. Es un encuentro que realizan otras instituciones, como la Hispalense, que también tiene la llamada Feria Sport. Es como poner un escaparate, ¿vale?, de lo que es la universidad, de todos sus títulos, sus servicios, de la vida universitaria, al servicio de todos esos futuros estudiantes. Entonces, en ese evento, además, lo agradable o lo que tiene es que la acogida la hacen los propios estudiantes. Es decir, tenemos una organización de stand de cada una de las titulaciones, de cada una de las escuelas de nuestra universidad, y son los propios estudiantes los que están allí en esos stands, atendiendo a esos futuros estudiantes. Alumnas y alumnos se convierten en embajadores de la propia universidad y cuentan todos los secretos de esta a futuras y futuros estudiantes. Pero también se realizan jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas a facultades, una forma de ir sembrando la semilla y la ilusión en los preuniversitarios. Entonces es una manera más personalizada de enseñar al estudiante lo que se va a encontrar en una determinada facultad de nuestra universidad. Es como decirle, oye, tú te ves en este sitio, ¿sabes? Y le mostramos de esa manera lo que es la universidad. Y una vez dentro, el alumnado tiene todo tipo de recursos a su alcance. La Hispalense, por seguir con este ejemplo, cuenta con el Centro de Atención al Universitario, un portal web que ofrece información de todo tipo. Por supuesto, las universidades tienen también delegaciones de estudiantes, servicios de apoyo tecnológico, idiomas, instalaciones deportivas, orientación laboral, etc. La Universidad Internacional de Andalucía también cuenta con recursos de apoyo, aunque como sabéis es una universidad de posgrado. Os he hablado varias veces de ELIA y de cómo este modelo incluye, por ejemplo, un sistema innovador de acompañamiento personalizado al alumnado online que combina analíticas de datos con intervenciones individuales del equipo de dinamizadores. Pero el acompañamiento en la UNIA va más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de dotar de más competencias y oportunidades, con servicios y recursos diversos, a quien decide estudiar en esta universidad. Resulta crucial, por ejemplo, encender la mecha del emprendimiento, en el sentido de desarrollar una actitud emprendedora y generar impacto dentro y fuera de las organizaciones. José Antonio Piedra, vicerrector de estudiantes de la UNIA, señala los 3 pilares en los que se fundamenta este objetivo. En primer lugar, deberíamos de establecer la integración de competencias emprendedoras, y esto debería ir de la mano de los programas de máster. No como contenido aislado, sino vinculado a lo que sería el trabajo por proyectos y a la resolución de problemas reales y la aplicación de las prácticas del conocimiento. Por otro lado, sería la formación transversal. De hecho, nosotros tenemos UNIA Innova, donde nos centramos en habilidades claves para el emprendimiento en ese sentido amplio, como lo que sea pensamiento crítico, análisis de datos, gestión de proyectos, trabajo en equipo. Y luego, por otro lado, tendríamos lo que sería la conexión con ecosistemas de emprendimiento. Es decir, permitir que nuestro alumnado pueda conocer recursos, redes y experiencias reales. La interacción con los centros andaluces de emprendimiento, lo que es Andalucía Emprende, lo que es todo los centros tecnológicos y todo el ecosistema empresarial que nos une.
charlas y cursos en las que traemos a personas que a lo mejor están especializados en ese tipo de metodologías ágiles, para que los estudiantes empiecen a partir de una idea pues a conseguir un primer producto, un primer prototipo y demás. Y también fomentamos mucho el que quieran participar en esos concursos de ideas, de las que luego salen pues los típicos proyectos, ¿vale?, que pueden ser utilizados en las diferentes empresas. Cada vez hay más alumnos que se apuntan a estos cursos, que van a presentar sus proyectos en los concursos. Poco a poco se va a ir creando esa semillita de emprendimiento. Como escuchamos, todo suma para lograr que el alumnado sienta que pertenece a una institución y que se le escucha. ¿Y qué ocurre con el alumnado con diversidad funcional? Ya hemos hablado de diseño universal de aprendizaje, el DUA, en otros capítulos, pero nos gustaría ir un poco más allá de lo estrictamente formativo. Tenemos unidades específicas para igualdad, tenemos unidades específicas de psicología aplicada, también tenemos un servicio de atención a la comunidad universitaria al que pueden acudir los estudiantes que tengan problemas económicos o cualquier tipo de problema, ¿vale? Ahí tenemos una trabajadora social que es la que los entrevista, identifica cuáles son sus necesidades y propone unas posibles soluciones, ¿vale?, a sus problemas. Es imprescindible incorporar lo que serían medidas específicas de apoyo, no solo académico, sino también emocional para este colectivo. La accesibilidad, la flexibilidad, el acompañamiento personalizado es que son elementos fundamentales, son claves dentro de todo este procedimiento, que con ello converge a esa adaptación curricular que conlleva en todo el procedimiento para facilitar la labor de aprendizaje durante todo el periodo de vida del estudiante en el programa o en el máster o en la titulación en la que se encuentre matriculado y realizando sus estudios. Durante la entrevista online con José Antonio Piedra, nos contó un caso concreto que demuestra cómo la agilidad y la cooperación pueden ser fundamentales en lo que hablamos. Está relacionado con un suceso terrible, el accidente ferroviario de Adamuz a inicios de 2026, donde murieron 46 personas y decenas resultaron heridas. Una de ellas, alumna de un máster impartido por la Universidad de Huelva y la UNIA, que justo iba camino a Huelva para comenzar sus estudios presenciales. Lo que más me impactó es que estaba con una gana enorme de continuar estudiando y finalizar su estudio. Es decir, después de todo lo que le había pasado, su objetivo seguía firme. Es decir, ella quería terminar este año su estudio. A mí eso se me ponían los pelos de punta porque decía, joder, yo ahora mismo estaría pensando cómo me recupero y ella está pensando, no, yo he venido aquí, vengo desde Cuba, he venido a trabajar y quiero terminar mi estudio y quiero sacarme la titulación que venía estudiando. Y en este sentido tengo que destacar que ante estas situaciones sobrevenidas, tanto por parte de la parte de comisiones académicas como la parte docente, se activaron para dar solución y adaptar el currículo a una persona que necesitaba finalizar su estudio en una situación bastante delicada. Y bueno, se ha hecho un acompañamiento, un seguimiento específico, se le ha brindado todo el apoyo, ya no solo por parte de la Universidad Internacional, sino por el resto de instituciones, ya sea por parte también de la Universidad de Huelva y por parte de tanto el Ayuntamiento de Huelva, Diputación y otras entidades públicas que han participado dentro del proyecto, dentro de este proceso, y que se ha puesto en valor un poco esa coordinación, esa ayuda, pero ya no solo, como hablamos, desde el ámbito educativo para esa adaptación curricular, sino ese soporte y ese apoyo también a nivel emocional durante todo este proceso que entiendo que en estas situaciones no es nada fácil. Por supuesto, este es un caso excepcional, pero hay algo que me llama mucho la atención, al igual que a José Antonio Piedra, y es esa voluntad férrea de esta alumna por terminar pese a todo sus estudios. Y es que las personas no somos máquinas, sino que tenemos emociones que nos impulsan en nuestras acciones. Yo siempre digo que no somos seres racionales, somos seres emocionales con capacidad de razonar, que es diferente, con lo cual las emociones son importantes para nosotros hasta el punto en el que dirigen nuestras vidas. Y si las emociones dirigen nuestras vidas, nos apetece hacer cosas que nos hacen sentir bien y no hacemos cosas o intentamos no hacer cosas que nos hagan sentir mal, obviamente dentro de un aula tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Intuitivamente todos nos hemos comido asignaturas que nos encantan y a todos nos ha dado pereza abrir los apuntes o abrir el libro de aquellas asignaturas que nos han gustado menos, ¿no? Es decir,
las emociones son importantes para el ser humano en todo contexto. La inteligencia emocional es muy relevante en el ámbito universitario y en la educación en general, porque repercute en la salud mental, por ejemplo, del estudiantado, de nuestros alumnos y alumnas. Se sabe que una alta inteligencia emocional disminuye los niveles de ansiedad, depresión, gestionamos mejor el estrés, incluso es un factor protector del suicidio y también de conductas agresivas, tanto de bullying como ciberbullying, que también se dan en la universidad, y también influye en el rendimiento académico de nuestros alumnos y alumnas, porque saber gestionar bien nuestras emociones hace que tomemos mejores decisiones y seamos más productivos. Pero no solo influye en el estudiantado, en el alumnado, también influye en nosotros, en los profesores y las profesoras. ¿Por qué? Porque la vida académica, tanto en la universidad como en el instituto o en los colegios, es muy estresante por el tipo, las relaciones con los compañeros, las relaciones que tenemos con el estudiantado, las presiones que tenemos institucionales, entonces, y no tenemos una formación específica. De la mano de José Ruiz, experto en neuromarketing, al que has escuchado en primer lugar, y de Pablo Berrocal, al que te presenté al inicio, vamos ahora a centrarnos en la salud mental y el bienestar del alumnado. Y ojo, también los del docente, como ha deslizado Pablo. Desde el año 2021 es obligatorio por ley la existencia de un coordinador o coordinadora de bienestar y protección que vela precisamente porque en secundaria los centros sean entornos seguros y saludables en todos los sentidos para los menores. La educación superior ha ido un poco por detrás, pero la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, ya recoge que todas las universidades españolas, públicas y privadas, deben ofrecer servicios gratuitos de orientación psicopedagógica y fomento del bienestar emocional. Esta norma exige que cuenten con unidades específicas y protocolos de prevención. Muchos de los problemas que nos encontramos hoy en día es el aislamiento del estudiante o también esa ansiedad que le generan a lo mejor las entregas, los exámenes. O sea, hay muchas personas que lo pasan mal durante su estancia en la universidad. Entonces tenemos que, con todos los recursos que hemos hablado ya, porque existen, es hacer esa universidad una universidad que acompaña al estudiante. O sea, aquí estamos para ayudarte, te ofrecemos actividades, que participes en asociaciones, que participes en las competiciones deportivas. ¿Para qué? Para que ese alumno no se sienta solo. Participar en competiciones, hacer deporte, todo eso al final ayuda a que el estudiante tenga un hábito saludable, es decir, que ordene su vida académica. No solo es estudiar, sino que vas a salir, vas a hacer deporte, ¿vale? Vas a tener una rutina, además te vas a encontrar con más compañeros que tienen tu misma iniciativa de hacer deporte o de participar en un proyecto. Todo eso al final crea una comunidad, evitas el aislamiento y también evitas otro tipo de problemas que estamos viendo de salud mental, como pueden ser la ansiedad, porque ya estás compartiendo y además ya estás rompiendo, que no estás siempre pensando en esos estudios, estás pensando en otras cosas. Aquí hay que analizar básicamente cuál es el perfil de estudiantado al que nosotros nos enfrentamos. Y es un perfil de estudiantado que viene del mundo profesional, del mundo laboral. Es un perfil de estudiantado que está sometido a múltiples presiones, ya sea a nivel de conciliación, ya sea a nivel de incertidumbre laboral, ya sea a nivel de autoexigencia o como estamos todos abocados a la sobrecarga digital, ¿no? Que esto es algo, un mal endémico que nos beneficia, ¿no? Y si además añadimos modalidades online, modalidades de enseñanza online, como el modelo ELIA, donde aparece el riesgo de aislamiento, pues esto es un elemento fundamental a tener en cuenta. Y en este sentido, pues bueno, nosotros, por ejemplo, disponemos de un servicio de atención especializado para hacer un acompañamiento previo a y luego un servicio de psicólogos que dan acompañamiento específico para la parte más emocional dentro de lo que sería nuestro recorrido académico. Nunca nos olvidemos que estamos focalizando en el recorrido académico y que no podemos salirnos mucho de ese ámbito, de ese contexto. Como escucháis, tanto la Hispalense como la UNIA han interiorizado esta necesidad de atender al bienestar del alumnado. Esto, insisto, también fomenta el sentido de pertenencia, la tribu, tu tribu, que te ayuda también en momentos difíciles. Yo soy Luis. Yo soy Cristina. Y estás viendo o escuchando Mente Z. Ya os contamos en el episodio 1 de esta segunda temporada de Los Innovables que los propios estudiantes son conscientes de esta situación. Si recordáis, y si no, echarle un oído para refrescar,
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla ha puesto en marcha el podcast Mente Z. Alejandra Navarro, egresada de periodismo, es una de sus creadoras. Uno no está siempre preparado para todo y llega un momento de la carrera que espero que no le llegue a todo el mundo y es un momento como de mini colapso, de decir, un momento, paremos un momento, porque todo el mundo necesita parar de vez en cuando, incluso nosotros que tratamos este tema. Pues en base a esas experiencias que hemos tenido, es que las hemos tenido nosotros. Creemos que es necesario, porque al igual que te digo que hay profesores que lo valoran, es que hay otros que es que ni nos miran a la cara, que bueno, que cada uno tiene su método de enseñanza y al final pues abarcar todo es fundamental, pero la salud mental no es una tontería y no es, bueno, me apetece, ahora tengo... No, es que no funciona así. Y al igual que te rompes una pierna y estás pues inhabilitado de algunas maneras, la salud mental pasa lo mismo. Tú no puedes soportar la misma carga de estrés de trabajo, que al final la hay. Con todas las carreras la hay. El bienestar emocional también se puede fomentar desde el aula. Si te dedicas a la docencia, seguro que has tenido alguna conversación con algún estudiante sobre este tema. La conexión con el alumnado, el trato humanizado, es clave para que esto ocurra. También es cierto que hay casos, pocos pero los hay, de quienes se aprovechan de esta mayor concienciación sobre salud mental para sacar algún provecho, como cambio de fechas de entregas de trabajo o exámenes, pero afortunadamente son los menos. La salud mental es un tema muy serio y nos afecta a todas y a todos. También a nosotras, a nosotros, al propio profesorado, porque al fin y al cabo somos personas. El catedrático Pablo Berrocal cree que los docentes deberían tener formación, aunque sea básica, en inteligencia emocional. Y no únicamente como una herramienta más al servicio de la innovación, sino también para nosotras, para nosotros mismos. El profesorado universitario no pasa por esos filtros, pero debiera tenerlos también, en algún tipo de formación inicial para desarrollar sus competencias por nosotros mismos, por nuestra salud, porque la salud mental, por ejemplo, del profesorado tanto de infantil como de primaria, pues tiene unos niveles de ansiedad, depresión muy altos y muchas bajas laborales por salud mental. Pero es que en el profesorado universitario también, por ejemplo, la gente cuando está haciendo una tesis doctoral es una época muy estresante. Y hay estudios a nivel internacional sobre las bajas laborales que se producen por causas de salud mental en el profesorado universitario y en el profesorado lo que es el profesorado que está haciendo una tesis doctoral. Pablo Berrocal lleva 30 años investigando sobre las emociones y cómo éstas pueden impactar positivamente en las personas. En nuestra entrevista me recordó que varias encuestas recientes de opinión pública ponen la salud mental por encima del cáncer en la preocupación ciudadana. Según él, la inteligencia emocional mejora la salud mental del alumnado, disminuye la agresividad y mejora las relaciones sociales y el rendimiento académico en un contexto de problemas de atención. Así que estima que las instituciones educativas deben asumir su parte y promoverla en sus centros. Hay que estar bien físicamente, obviamente, pero tiene que estar acompañado de un bienestar psicológico, de un equilibrio. Y eso también implica una mejora del clima emocional. Es decir, que las personas que dirigen estas instituciones, nuestras instituciones, tengan también competencias emocionales, porque los estudios muestran que cuando las personas que lideran una organización tienen inteligencia emocional, repercute en el bienestar de las personas que trabajan en esa organización. Entonces, al final, la inteligencia emocional no es solo algo de las personas, es también algo de las organizaciones, es algo global del clima emocional. No es lo mismo trabajar con un buen clima emocional que en un clima emocional tóxico. Y obviamente siempre hay problemas, pero si tenemos personas que saben gestionarlo adecuadamente, pues nos van a hacer a todos la vida más fácil y va a ser menos erosivo. En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, han desarrollado una red de referentes. Tenemos personas referentes en cada uno de nuestros centros, de manera que si alguien identifica pues, un acoso o un mal comportamiento, pues saben que hay una persona referente en cada centro que les puede ayudar, les puede orientar y que les pondrán en contacto con unidades especializadas de la Universidad de Sevilla, de nuestro vicerrectorado de bienestar. Queremos también potenciar otro tipo de redes, que son las redes, por ejemplo, del punto violeta y el punto amarillo, que incluso lo queremos llevar a nuestras propias residencias, las residencias con las que tenemos convenios,
para que esos niños que están en residencia pues también encuentren esa información pues cuando son víctimas de algún tipo de acoso o porque conocen a otra persona que ha sido acosada o bien porque tienen algún problema psicológico, ¿vale? Pues ahí estamos buscando también ese apoyo de las propias personas responsables de las residencias para que den esa información a nuestros estudiantes. Igual que hay una larga trayectoria de investigaciones sobre las emociones, hay otra corriente que la conecta con nuestro cerebro. Me refiero a la neurociencia. Al final, las emociones dependen de nuestra amígdala, que forma parte del sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, y también de la corteza prefrontal, que se puede interpretar como la directora de orquesta de nuestras emociones. La neurociencia es una sinergia de diferentes disciplinas para que nos ayuda a entender y a relacionar parámetros de nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso en sí con nuestro comportamiento. Eso aplicado a la enseñanza nos puede ayudar a mejorar, obviamente, la calidad educativa, no solo la calidad del sistema educativo en general, sino la calidad educativa concreta de alumnos concretos, y el poder introducir herramientas que nos hagan obtener datos en este sentido, es decir, datos de nuestro comportamiento relacionados con el aprendizaje para poder mejorar la calidad del aprendizaje y la relación alumno-alumno y alumno-profesor. Yo creo que es el gran reto de la educación en los próximos años. José Ruiz, lo comenté antes, es experto en neuromarketing. Fue hace un tiempo ponente de uno de nuestros webinars UNIA y ha participado en diferentes proyectos de investigación en los que ha utilizado tecnología avanzada para indagar sobre qué situaciones benefician el proceso de aprendizaje en el aula. Uno de ellos es Sintedu, un proyecto financiado por la Unión Europea que ponía el foco en cómo pueden afectar al aprendizaje las condiciones del aula, desde el mobiliario a la acústica, en institutos de secundaria y FP. Intervenimos en el aula solo cambiando mobiliario y acústica, primero una cosa y después la otra, mismos alumnos, mismo curso, mismo profesor, mismos contenidos, misma metodología. Lo único que cambió fue el entorno. Cambiamos mobiliario y cambiamos la acústica del aula. ¿Para qué? Para ver cómo esos dos factores pueden influir en la atención y en la calidad de la enseñanza. Es decir, estamos entendiendo cómo con cambiar las mesas, cambiar el diseño del aula, cambiar la distribución del aula o reducir la reverberación de la voz en el aula, sin tocar la metodología, sin tocar los contenidos, sin tocar absolutamente nada, puede mejorar la calidad de la enseñanza. Obviamente también había aulas en las que no se había intervenido, que actuaban como grupo de control para ver si realmente esos factores eran los responsables de esos cambios que habíamos conseguido. Para obtener los datos se utilizaron dos tecnologías diferentes. Por un lado, y ya tardaba en salir, una plataforma con inteligencia artificial. Esto es a veces complicado de entender porque las cámaras no graban imágenes, estamos recogiendo datos. Los algoritmos corren a tiempo real sobre los fotogramas de la imagen y extraen datos de ahí, pero no se guardan, ni se graban, ni se tienen las imágenes, ni se puede relacionar ninguno de esos datos con ninguna de las personas que están en el aula, es decir, completamente anónimos, aunque aquí en este contexto estábamos haciendo un experimento científico donde se iban a hacer publicaciones y demás, y por tanto pedimos consentimiento a todos los alumnos. ¿Qué tipo de datos recogen? ¿Vale? Pues aparte de recoger datos de cuántos alumnos hay, etcétera, que eso es relativamente fácil porque no nos hace falta para saberlo este tipo de sistemas, basta con coger el listado de alumnos de cada aula, pero además es capaz de medir con una precisión muy alta dónde mira cada uno de los alumnos en cada momento, emociones que expresa, y es capaz de deducir parámetros como niveles de atención, niveles de activación emocional. Y por otro lado, se utilizaron gorros con sensores. Puntualmente, durante diferentes días, medíamos la actividad cerebral de todos los alumnos del aula. ¿Cómo se hacía eso? Eso se hacía con una herramienta que aparentemente es una gorra, pero que dentro lleva una malla de sensores, una malla de 2048 sensores NIRS, tipo de sensórica para medir actividad cerebral.
que se usa en el mundo sanitario. Lo único que la innovación nuestra es haberlo incorporado, haberlo reducido y haberlo incorporado en una gorra, en algo que el alumno puede llevarlo durante el tiempo que dura el trabajo y no se siente incómodo, no se puede mover con total y con plena libertad, y eso nos ayuda además a medir con mucha más precisión que con la otra herramienta sus niveles de atención y de concentración. Nuestro objetivo era medir cómo la calidad del sonido del aula, es decir, intervenimos sobre la reverberación del sonido y el tipo de mobiliario y su distribución, pues afectaba en la calidad de la enseñanza. Y además no te puedes imaginar la influencia tan enorme que tiene en concreto la reverberación del sonido en la calidad del aprendizaje y en la retención del alumno y en los niveles de atención y de cansancio de los alumnos. Interesante, ¿verdad? El sonido influye en la enseñanza, así que intervenir y mejorarlo puede suponer un antes y un después en clase. José Ruiz ha participado en otros proyectos de investigación que sí incluían cambios en la metodología, como el que se llevó a cabo en un instituto de FP en Consuegra, Toledo, de la mano del profesor Pablo Peñalver. Trabajábamos en diferentes partes del curso, en diferentes aulas donde se impartían los mismos contenidos, pero con metodologías diferentes, y comparábamos más allá de los resultados de los alumnos, sus niveles de atención, sus niveles de cansancio, sus niveles de activación emocional. Es decir, es una manera de medir la calidad del aprendizaje sin tener en cuenta propiamente los resultados. Es decir, obviamente si la calidad del aprendizaje es mayor, eso influirá en los resultados, pero no porque la nota media de un aula tenga una puntuación mayor, implica o significa que la calidad de la enseñanza esté siendo mayor en ese aula. Bueno, significa que esos alumnos están teniendo un rendimiento mayor, pero a lo mejor los que no lo tienen se les puede mejorar, incluso actuando sobre factores externos a cada uno de ellos. En nuestra entrevista, José Ruiz también me recordó que incluso el calendario puede influir en el rendimiento del alumnado y en el nuestro propio como docentes. El mismo profesor, la misma metodología, pero en determinados periodos que, porque coinciden los exámenes, porque coinciden y porque llegan los finales o porque llegan los exámenes trimestrales en el caso de la enseñanza media, el rendimiento del alumno baja porque la atención baja, con lo cual nadie en el sistema hasta ahora, o alguien puntualmente sí, pero en general no, ha pensado que la clase cuando llega el periodo de exámenes hay que darlas de manera diferente o hay que prestarle atención a factores diferentes porque el nivel de atención es menor y el nivel de atención es inversamente proporcional al nivel de retención. A menos atención, tú retienes menos contenido. Obviamente también influye muchísimo el cansancio y esto no hace falta medirlo prácticamente de manera intuitiva, lo sabemos todos que conforme avanza el día estás más cansado y por lo tanto los niveles de atención se ven perjudicados en eso. Ocurre igual, dice José Ruiz, cuando se vuelve de vacaciones. Obviamente, investigaciones como estas requieren una apuesta que va más allá del docente, requieren implicación de la propia institución y, por supuesto, exigen la puesta en marcha de ciertas políticas e infraestructuras, de trabajo coordinado, etc. El futuro pasa porque los espacios físicos tengan analíticas similares a los espacios virtuales y se puede. El problema es entender que es necesario. Tú imagínate que en todas las aulas, vamos a decir de Andalucía, no te voy a decir ni de España, pero vamos a decir de Andalucía, en todas las aulas de Andalucía se recogen métricas de manera automática y de manera anónima de todo este tipo de datos que te he dicho. La cantidad de decisiones que se pueden tomar, algunas fáciles y pequeñas, ¿vale?, a partir de todos esos datos es tremenda. Lo que no existe es esa cultura del dato. Y aparte, en el contexto educativo, la retroalimentación alumno-profesor cuando la enseñanza es presencial y la retroalimentación entre alumnos, ¿vale?, también refuerzan muy positivamente la calidad del aprendizaje, los niveles de atención, ayudan al bienestar emocional. Es decir, la enseñanza presencial sigue teniendo a estos niveles que estamos hablando, nivel emocional, nivel atencional, etcétera,
ventajas, bastantes ventajas sobre otro tipo de enseñanza. El problema es que muchas veces para sacarle el partido a todas ellas necesitas tener información y tener datos, y esos datos para tenerlos antes tienes que recogerlos, evidentemente. Recoger datos, medir, insiste José Ruiz, es fundamental porque solo podemos innovar teniendo evidencias. Y al escucharlo le compartía una reflexión en la entrevista sobre cómo hoy asistimos en parte a una paradoja abordada en nuestro capítulo sobre analítica de aprendizaje. Quizás sea más fácil monitorizar la asistencia e incluso conocer al alumnado en procesos de enseñanza-aprendizaje virtual o semipresencial que en docencia presencial. Y lo es porque tenemos más tecnologías ya funcionando online y porque quizá no exista aún esa cultura institucional o esa capacidad operativa de medir desde la visión de la neurociencia lo que sucede en el aula. A lo largo del episodio hemos ido hablando del acompañamiento al alumnado antes y durante su formación universitaria, pero también hay iniciativas para que ese sentido de pertenencia del que estamos hablando desde el inicio se prolongue en el tiempo, una vez salen de la universidad. La universidad no se puede entender como un lugar donde una persona llega, cursa una titulación y se marcha con un título solo, sino que la universidad acompaña a ese estudiante a lo largo de toda su carrera académica, desde que está pensando qué título voy a elegir para mi futuro, cuando inicia, en todos sus momentos durante esa estancia en la universidad, ¿vale? Si tiene dificultades, no tiene dificultades, incluso cuando ya termina, que también lo vamos a acoger o a acompañar en su fase como alumni. El lema es UHU siempre contigo. Se es alumno durante la etapa formativa, se es alumni toda la vida, ¿no? Uno de los objetivos más importantes, bueno, pues que el estudiante que ha pasado por la universidad nunca se desvincule de su institución, ¿no? Para ello pues se ha puesto en marcha este programa que es mucho más que un registro de egresados. La tendencia es que exista una comunidad de alumni con participación tanto en las actividades que se promueven desde la universidad, culturales, deportivas, de voluntariado, de lenguas modernas, como que ellos aporten como profesionales y que este programa conecte a los egresados con la universidad y entre ellos. De alguna forma, bueno, pues que ellos devuelvan conocimiento y guíen a los que están pasando por donde ellos estuvieron, ¿no? Los club alumni o las comunidades alumni activas van a jugar un papel fundamental dentro de la universidad, sobre todo en nuestra universidad de posgrado, porque permiten, de alguna manera, prolongar lo que sería la vida universitaria más allá del aula, y convertir lo que sería la relación con la institución en algo continuo y bidireccional. Para mí el concepto de bidireccional es súper importante porque tanto la universidad como nuestros estudiantes, como todo el ecosistema, necesita que haya una retroalimentación por parte también del tejido empresarial. Como habéis escuchado, Lourdes Miró, de la Universidad de Sevilla, Mariló Guzmán, vicerrectora de estudiantes de la Onubense, y José Antonio Piedra, de la UNIA, tienen claro que el vínculo con la universidad ha de cuidarse. Cada una de estas instituciones han puesto en marcha su modelo alumni con iniciativas diferentes. En la UNIA, por ejemplo, se están creando los llamados Club Alumni. Estos clubes van a funcionar como espacios de encuentro, ya sea por titulación, ya sea por interés profesional, ya sea por áreas temáticas. Y de alguna manera, el contexto en el que nos vamos a mover va a dejar de ser solo un ámbito de estudio como tal y va a pasar a ser una especie de comunidad profesional viva. Es nuestro objetivo. Claro, ahí el pilar del alumni mentor es fundamental, porque de alguna manera permite acompañar a nuestros estudiantes actuales durante el proceso de lo que sería la transferencia de conocimiento muy directa. De hecho, una de las ideas que vamos a intentar poner en práctica es que los TCM que vayamos sacando de las distintas titulaciones puedan tener, en algunos casos, una proyección empresarial o una proyección de emprendimiento en esa línea. En la primera temporada hablamos ya de transferencia y en esta segunda temporada hemos dedicado un capítulo al emprendimiento. Así que ahí lo dejo. Pero José Antonio Piedra también habla de roles. Por un lado estaría el alumni de honor y el alumni honorífico. Estos reconocimientos no van a ser solo distinciones simbólicas, sino que van a cumplir una función estratégica muy clara.
¿cuál va a ser? Por un lado, van a reforzar la identidad institucional, es decir, vamos a visibilizar lo que serían trayectorias profesionales de alto impacto vinculadas a la UNIA. Y por otro, van a actuar como referentes para la comunidad universitaria. De alguna manera van a mostrar cómo el conocimiento adquirido puede traducirse dentro del liderazgo, innovación, compromiso social, etc. En definitiva, se busca tener una comunidad activa de alumni que no solo fortalezca el vínculo con la universidad, sino que multiplique el impacto académico, social y profesional de la institución. Que sean embajadoras y embajadores de una experiencia vital que les marcó su vida y que puede marcar la de generaciones futuras. Al final, lo que buscamos en la vida y también en nuestro paso por la universidad es sentir que pertenecemos a algo. Es posible que nuestros estudiantes de primero se sientan como Mowgli cuando llegó por primera vez a la selva, solos, intimidados y con miedo e incertidumbre. Pero esos sentimientos pueden y deben cambiar en la medida que se sientan parte de la comunidad y encuentren su lugar durante y después de haber cursado sus estudios. Parafraseando a Kipling, el autor del libro de la selva, por boca del sabio lobo Aquela sobre la importancia de la manada, la fuerza de la universidad es su alumnado. La fuerza del alumnado es su universidad. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión de este episodio, Carmen Márquez y María Sánchez. Edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. En este episodio has podido escuchar las voces de Fernando Casado y Marina Mora hablando de su paso por la universidad. Todos los episodios y más información en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.